Este tema se llama el arrepentimiento. Porque yo veo que todos los que estamos aquí dimos un paso de fe. Y un día nacimos de nuevo. Y esa vieja naturaleza quedó allá en lo profundo de las aguas. Y renacimos para el Dios vivo, conociendo las maravillas, porque Dios quita ese velo que hay en nuestras vidas. Y comenzamos a entender lo que es el reino de Dios en esta tierra. Y comienza el Señor a trabajar en nuestros corazones. Miren, hermanos, cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del creyente, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestros corazones, comprendemos en qué estábamos. Y viene a la vida de esa nueva persona que ya dejó de ser del mundo, a entrar a lo verdadero, a tener una relación y a caminar en esta tierra, en el reino de Dios. Pero es a través de un arrepentimiento que el Espíritu de Dios trae a la vida de las personas. En el libro de Mateo capítulo 10 versículo 5, que habla sobre la misión de los 12 apóstoles. A estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibisteis y de gracia debemos dar. Aquí podemos ver lo que Dios hizo con estos hombres. Los llamó, los capacitó, los formó, los envió, pero Dios los empadronó con el poder del Espíritu Santo de Dios. Les dio poder, les dio autoridad, y eso es lo que tú tienes. Cuando tú naces de nuevo, la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién hemos creído nosotros? En el Señor Jesucristo, y en un evangelio de poder, y en un evangelio de arrepentimiento. Amén. Digan un evangelio de arrepentimiento. Digan arrepentimiento. Entonces Dios dotó a la iglesia de poder para que ellos podían salir a testificar de las grandezas de Dios. Estaban revestidos del poder de lo alto, y tú y yo estamos revestidos del poder de lo alto, y somos agentes en este mundo para llevar el reino de Dios, y que el hombre del mundo, el hombre que no conoce a Dios, llegue verdaderamente a un arrepentimiento genuino en su vida. La palabra del Señor dice en Hechos 17, 30, 31. Dice así la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué hay o qué hubo cuando el Señor Jesús comienza su ministerio? Antes de él, ¿quién vino a pregonar el arrepentimiento? Juan el Bautista vino a hablar sobre un arrepentimiento, hablar que la persona debía dejar sus obras muertas, arrepentirse de corazón. Y él abrió el camino y el ministerio para que el Señor Jesucristo, cuando bajó al Jordán, fue bautizado, cuando él salió de las aguas y comenzó a predicar, ¿qué decía el Señor? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que Dios nos lo dice siempre. ¿Quién, cuando nosotros llegamos al evangelio, cuando hubo alguien que nos predicó, que nos habló, que vino a nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos dio convencimiento en qué estábamos viviendo, en nuestros delitos y en nuestros pecados?
Esos éramos nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios llega a la vida, ya somos hijos de Dios y podemos entender y conocer que estábamos viviendo bajo los rudimentos del pecado, éramos esclavos del diablo, del príncipe de los aires y hacíamos todo lo que él quisiera hacer, pero cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del creyente, tenemos vida, tenemos libertad, tenemos el gozo y verdaderamente comprendemos en qué caminos estábamos andando y viene un verdadero arrepentimiento de vida. La humanidad anda ignorante, como dice la palabra, dice, por alto, dice, y habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos de nuestras generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, venimos nosotros, pero no entendemos porque el verdadero evangelio es el que se predica, es el arrepentimiento genuino de los pecados. ¿Qué hacía Juan el Bautista cuando llegaban a él todos esos religiosos, los saduceos, los fariseos, los que enseñaban la palabra, los que se decían ser doctos en la palabra y los que nunca pecaban y le dejaban las cargas al pueblo, y eran los que caminaban airados por las plazas diciendo yo soy santo y soy justo, pero por dentro estaban revestidos de maldad porque en ellos no había el arrepentimiento de corazón, que es lo que Dios demanda de la humanidad. Y tú estás llamado, y yo y todos nosotros, a predicar al mundo un arrepentimiento, porque el mundo y en estos tiempos cada día habrá más dureza de corazón, porque el pecado endurece la mente, pero hay un poder más grande que los demonios, hay un poder genuino, hay un poder que camina sobre lo natural, es la iglesia, eres tú, soy yo, para predicarle al perdido, para que salga de esa oscuridad y tenga un conocimiento genuino de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo y hará en todas las generaciones. Lo ha hecho en mi generación, pasará en las generaciones de nuestros hijos, y si el Señor no ha venido, pasará a las otras generaciones. Pero Dios nos llama a eso. Son los tiempos en que la humanidad debe conocer a un Dios vivo, para que verdaderamente se arrepienta de corazón, salgan de sus obras de mentiras, de oscuridad, de estar ligados a Satanás y a los demonios, a la vida victoriosa, a la vida plena que es la guía del Espíritu de Dios. Y viene el proceso, porque cada día nosotros tenemos que buscar la santificación de nuestros cuerpos, de nuestro espíritu. A eso nos llama Dios. O tú te vas a quedar ahí, tú naciste de nuevo y dice, con esto tengo. Aquí ya conocí yo del Señor. Mucha carrera tienes que seguir por delante, tu mujer, tu hombre. Tú tienes una carrera por delante que seguir muy grande. Tú no puedes quedarte cuando Dios te llamó y tú ya tienes conocimiento y Dios ha abierto tus ojos, tu entendimiento. Tú tienes que seguir adelante, tú tienes que caminar. La iglesia tiene que salir de un conformismo, de una religiosidad, porque el Espíritu de Dios nos lleva a cosas grandes, cada día más grandes, porque la revelación del Espíritu es infinita y Dios quiere darla a ti y a mí y a todos. No te enfrasques en tus problemas, no te enfrasques en esto que no puedo, que sí hago. Deja que Dios actúe en tu vida, pero búscalo de corazón, porque esos tiempos de ignorancia, Dios dice, cuando Dios preparó a Juan el Bautista, abrió el terreno, abrió los cielos y la gente decía, este será el Cristo, no será el Cristo, y él lo llamaba y hacían cola multitudes para bajar a las aguas. Y cuando venían los fariseos, él conocía lo que había en el corazón de ellos y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñará la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta para derribar esos árboles, y Dios quiere que hagamos frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Eso es el arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. En Romanos 2:4 dice, no menospreciemos las riquezas de su benignidad y paciencia para con la humanidad, porque la benignidad y la paciencia nos guían al arrepentimiento. Y en 2 de Pedro 3 del 8 al 9 dice, oh amados, no ignores esto,
que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es eterno. Un día para Él son como 1000 años. ¿Cuántas generaciones pasan en un año? O 1000 años como un día. Él es un Dios que hizo los cielos y la tierra, nos puso en su creación. Aquí estamos, somos una iglesia, entendemos el sacrificio porque Dios nos lo ha revelado, de la cruz en el Calvario, de lo que Él hizo por una iglesia. Eso nosotros lo sabemos. 1000 años son como un día. Y un día para Él son como 1000 años. Pero Él quiere que la humanidad no perezca, que la humanidad no se pierda por toda una eternidad, porque es que bajar al infierno por toda una eternidad debe ser algo tremendo. Nosotros ya no. ¿Cuánta gente? Miles de millones no conocen a Cristo. Pero Dios es paciente, dice. Dice la palabra, dice, porque su longanimidad, ignorando que su benignidad guía al arrepentimiento, la paciencia de Dios para con el mundo. Pero ¿saben una cosa? Dios, todo, absolutamente todo está bajo su dominio, bajo su gracia. Pero hay algo en quien Dios no puede entrar y es la voluntad del ser humano. Allá no entra Dios. Tú eres quien toma las decisiones, para sí o para no, para bueno o para malo. Si tomo una decisión buena, sé que hay una ley establecida que voy a recibir cosas buenas o cosas malas. Eso es claro y lo entendemos. Y aquí estamos, iglesia. Dios es benigno, es paciente, es misericordioso, pero Dios se sujetó a ti, se sujetó a nosotros, y Dios no actúa mientras yo no actúe. Si yo soy un agente de cambio para un mundo que no conoce a Cristo, para un mundo ciego, sordo, que va camino a la perdición. Pero la palabra de Dios dice que su benignidad nos va a guiar a todos verdaderamente a un arrepentimiento. Vuelvo y te digo lo que dije anteriormente. Nuestra vida no puede ser una vida estancada espiritualmente. Nosotros salimos de los ritos, de las tradiciones de los hombres. ¿O qué te daba a ti una tradición? ¿O qué te da a ti una religión? Siempre lo mismo, donde no hay un mover del Espíritu de Dios, donde no se mueven sus dones con poder, donde no hay milagros, prodigios, señales, donde verdaderamente llega el Espíritu de Dios y trata con esa área de tu vida y tú dices, sí, Señor, yo lo reconozco, quiero caminar, Señor, contigo de esta manera, Padre. Dios nos ha sacado de eso, por eso dice la palabra que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, hermanos, allá hay una libertad gloriosa, allá es donde tú te gozas con el Señor, allá es donde tú les pones todo al Señor, porque está la verdadera libertad y tú te gozas de esa libertad. Pero esa libertad que tú tienes, ¿para qué? ¿Solo para ti? ¿O para el mundo que está afuera y que está perdido? Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. La iglesia se estanca
Tenemos momentos en que estamos caídos, tenemos momentos en que dice este es un receso, pero Dios te dice no, sigue adelante, porque el Espíritu de Dios te guiará a cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Y si hay maldad, la iglesia tendrá que ir por encima de toda maldad. Y la iglesia de Dios triunfará y está triunfando y caminará. Por eso dice la palabra que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y a veces cuando nosotros decimos, uy, pero Dios, mira esto, ¿dónde estás tú? El verdadero Dios que debemos adorar en espíritu y en verdad. Señor, pero mira esto, porque yo lo he vivido y porque yo lo he hablado con Él, porque he tenido celo de Dios cuando han venido cosas acá a esta nación. Y yo digo, Señor, tú no estás abajo ni en los pies de allá es donde está el diablo. Tú estás acá presente y eres omnipotente y estás en todas partes, Señor. Allá es donde te buscamos. ¿Por qué el mundo está así? Porque la iglesia tiene que levantarse en el poder del Espíritu de Dios. Tú tienes poder y autoridad, desarróllalo, no te quedes quieto. Este es el momento glorioso de decir, yo tengo un Cristo de poder y de gloria para extender su reino aquí en la tierra. ¿A cuántas personas les predicas? Te hago esa pregunta. ¿A cuántas personas tú te levantas a orar y a interceder por el perdido? ¿Cuántas veces lo estás haciendo en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te insta a ayunar, aunque sea un día, y clamar para que tu vida crezca, no se quede estancada? Porque nuestra vida a veces se estanca, porque hay altibajos en la vida del creyente. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra hombres ni contra armas, es contra demonios que están en los aires. Pero Dios nos dio poder y autoridad para hacerlos a un lado y para caminar y tomar posesión de la tierra que Dios nos ha dado, una tierra prometida a nuestra nación. ¿O no tienes celo tú por tu nación? Yo tengo celo por mi nación. Y veo las injusticias tan grandes y el derramamiento de sangre tan grande que ha habido en esta nación. Por eso nos levantamos a clamar y a gemir. ¿Y tú crees que tu oración no vale? Tu oración vale mucho, porque llega la presencia de Dios. Y si tú no oras, como te dije anteriormente, ¿cómo se va a mover el Espíritu de Dios? ¿Cómo va a llegar la gente al arrepentimiento genuino de sus vidas? Es por tu oración, es por tu clamor, es por tu gemir, iglesia. Y Dios está paciente y esperando que la iglesia camine, que la iglesia gima, que la iglesia vaya al perdido para que tenga un arrepentimiento. Yo cuando llegué a los pies del Señor hubo quien me predicase y entendí y pude conocer dónde estaba. Hemos caminado con errores o sin errores, porque ¿quién no peca en esta vida? Pero tenemos la sangre poderosa de Cristo. Si yo clamo a Dios, su sangre poderosa es la que me lava, es la que me limpia, es la que me hace justo y me santifica delante de Dios. Es su sangre preciosa, iglesia. Aleluya, Señor. ¿Qué es arrepentimiento? Es gran pesar por haber pecado, compromiso de abandonarlo todo, andar en obediencia. El arrepentimiento da vida a un espíritu muerto y da salvación real al alma. El arrepentimiento es una gracia de Dios, no porque tú digas, ay, yo me voy a arrepentir. Mire, cuando uno estaba en el Señor, cuando estábamos en el mundo, cuando fuimos a buscar a Dios y decirle, Señor, hoy me vengo a arrepentir de todo lo malo que yo he hecho. No, Dios te llamó, Dios te tomó, y el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, vino el arrepentimiento a tu vida y ha venido un cambio a tu vida, porque Dios te tomó, te redimió, te hizo una persona nueva, te revistió de poder, de autoridad, y estás en esta tierra para que brilles. Amén. Démosle un aplauso al Señor. A ver, iglesia, que se sienta que es para el Señor. Señor, te adoramos, Señor. Nosotros hemos conocido esta historia de David, Betsabé. Sí, la hemos predicado, yo la he oído muchas veces. Pero miren, verdaderamente el corazón de un hombre que amaba a Dios, que cometió errores como cualquier ser humano, los cometemos,
Pero mire, algo de lo que el Espíritu Santo lo inspiró para hablarle a la iglesia, porque todo lo que está escrito en la palabra es para hablarnos, es para guiarnos, es para enseñarnos, es para que caminemos como Dios quiere, es a través de su palabra. Y dice así, y está en el Salmo 51, del 1 al 4, dice: el arrepentimiento es humillarnos delante de Dios. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Es el arrepentimiento, hermano. Un verdadero arrepentimiento. Dios vio el corazón de su siervo, al que puso por rey sobre Israel, al que se sentó en ese trono donde ningún mandatario de esa época del Imperio Romano, nunca se sentó nadie en el trono de David. Allá únicamente se va a sentar el Señor Jesucristo, que estará gobernando las naciones en persona en esta tierra. Ese hombre, un hombre como cualquiera de nosotros que cometió errores, pero verdaderamente en él hubo un arrepentimiento genuino, inspirado por el Espíritu Santo, escribe él. Y no solamente este salmo, muchos salmos de arrepentimiento escribió el Señor. Una de las cosas que me llama la atención dice: y mi pecado está siempre delante de mí, y contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Todos lo hemos hecho. Pero hay algo grande, y dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra dice que el que diga que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros confesamos nuestros pecados porque el único que perdona pecados y perdona nuestras rebeliones es el Señor Jesucristo, y es a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por toda la humanidad. No fue por solo la iglesia, lo hizo por toda la humanidad. Que seamos un remanente, sí. En cada generación Dios está sacando un remanente de su pueblo que verdaderamente se ha arrepentido y ha caminado y ha sido guiado por el Espíritu Santo y ha sido un agente de cambio para él mismo, para sus hijos, para sus padres, para sus familias, para sus nietos. Ese es lo que Dios quiere, hermanos. Bendito el que vive por los siglos. Démosle un aplauso al Rey. Es al Rey que se lo damos. Hay una ignorancia del arrepentimiento y la iglesia tiene que levantarse en poder. Nosotros todos, tú y yo, el chiquito, el grande, el pequeño, quien sea, tú tienes que hablar para que la gente llegue al arrepentimiento. Salgamos de la religiosidad, de la idolatría. Por eso es que vienen juicios a las naciones. Por eso es lo que acaba de suceder en nuestras naciones vecinas. Porque hay idolatría, porque hay juicio, porque se van a los hombres, porque no buscan a un Dios eterno, invisible y soberano que está en este lugar, a un Dios que llama a una iglesia para que camine en el poder de su Espíritu. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos y siempre lo ha querido el Señor. Iglesia querida, iglesia preciosa, tú estás llamado, estamos todos llamados. No, y tú dices: es que yo no sé, es que yo no sé predicar, es que yo acabo de nacer, tengo que hacer miles de cursos. Hermano, arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, quiero hablar de ti. Y el Espíritu de Dios pondrá palabras en tu boca y allá tú ganarás almas que va a llegar al arrepentimiento de Dios. Amén. A ver, ese aplauso es para Cristo. Hermanos, movámonos. Hermanos, gritemos, digamos: sí, Señor, esa es la palabra. Oh Dios, eso es lo que el Señor quiere. Miren, si el verdadero arrepentimiento es confesar nuestros pecados y los pecados ocultos, dice la palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, lo que yo acabo de decir, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra propia maldad. Este es un ejemplo. Y está en la palabra. Y está en 1 Reyes
21 del 25 al 29. Y dice así, habla sobre el rey Acab. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba y fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré mal sobre su casa, o sea, la iniquidad. ¿Por qué razón? Porque Acab quiso quedarse con una propiedad, una finca de Nabot. Y él dijo, no, yo no se la voy a dar a usted. Eso lo recibí de mis padres como herencia y como herencia se la voy a dejar a mis hijos. Y el rey se entristeció y llegó al palacio y no durmió. Y Jezabel le dice, ¿por qué estás triste y abatido? Porque Nabot no me vendió la viña, pero tú siendo rey, ¿qué pasa? Vamos a hacer esto y lo otro. Y entonces, ¿qué hizo ella? Mandó cartas a los principales, a los príncipes de la ciudad de Nabot, con mentiras y engaño. Buscó 2 hombres, dice la palabra, que perversos, y ellos testificaron delante de los príncipes y delante de las autoridades que él había blasfemado contra el rey y que había hecho cosa mala, y lo cogieron y lo llevaron y lo sacaron y lo apedrearon y murió. Y ella llama y le dice, ya murió Nabot, toma esa viña. Y él la toma, y allí es cuando el Señor a través del profeta lo llama y le dice, mire, usted cometió lo malo delante de Dios, pero él se humilla ante Dios. Sí, se humilla y en silicio se cubre y no tenía un verdadero arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días, no traeré mal en sus días. En la vida del rey Acab no hubo males de vida, no hubo el juicio de Dios, sino era a sus hijos. Quedó la iniquidad porque él no se arrepintió, él no restituyó. Él ha debido de ir y decir, mire, esto se lo dejo a ustedes porque esto le pertenece a ustedes. Mi esposa mandó matar a su esposo y no fue restituido y se quedó el pecado así. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dice que los raería y que no quedarían de sus hijos nada, absolutamente nada. Y así sucedió. Él tuvo 70 hijos. Dios levantó, no me acuerdo el nombre de ese rey de Israel, quien hizo ese juicio establecido por Dios y sacó de la faz de la tierra a todos los hijos de Acab y a toda su descendencia y familia, los borró de la faz de la tierra porque no se confesó un pecado, porque quedó guardado en el corazón de Acab y eso trajo juicio de Dios. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Anoche estaba meditando en la palabra y el Señor me llevó al libro del profeta Jonás. Le hemos leído tanto esa historia, los niños la leen, la entienden, se gozan de todo lo que este profeta tuvo que vivir y sufrir por ser desobediente al llamado de Dios. Pero yo me puse a analizar y a ver la vida de este hombre. Y él dijo, yo no voy a ir por allá. ¿Cómo voy a ir yo a ese lugar, a esa nación donde Dios vienen y nos saquean, nos matan y se roban todos nuestros bienes? Y estamos siendo personas en quien viene el enemigo y nos destruye cada vez que quiere. Y el Señor le dice, es que tienes que ir allá y pregonar que yo voy a destruir esa ciudad. Pero él no lo hizo, la historia lo cuenta. ¿Qué pasa?
¿Qué podemos ver en la vida de ese hombre? Vea. ¿Qué podemos ver en la vida de la iglesia hoy en día? Eso, anoche me puse a pensar. Le dice, vaya, hábleles, dígales que va a venir un juicio sobre sus vidas, que si no se arrepienten, borraré de la faz de la tierra esta ciudad. Yo no voy, Señor. Y es cuando se pierde y se pone allá a dormir debajo del barco. Dios lo saca, lo mete en un pez y lo vomita en las costas de Nínive. Allá lo vomitó el Señor. Vaya, levántese, predique lo que yo he puesto en tu corazón. ¿Qué había en el corazón? Era un hombre, no le importaba sino él mismo. No le importaba el dolor de la humanidad. Era un hombre egoísta. Tenía guardado el tesoro más grande porque él tenía una comunión con Dios. Él era un hombre salvo. Pero mire, miles de personas estaban en ese lugar y él estaba callado. Era un egoísta. No quería nada. Él no le importaba el dolor humano de las personas. Él no le importaba el que Dios destruyera esa nación. Porque así lo veo en la palabra. Mire lo que dice en el capítulo 4. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía estando yo aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Tú tienes que orar si Dios te llama a interceder, a dar un consejo. Ya no eres una persona mundana, ya tus consejos son dados a través de la palabra. Porque eres tú, porque brillas en medio de un mundo en tinieblas, porque eres sal para la gente que está en la oscuridad en este mundo. Somos como Jonás. El que está a nuestro lado le compartimos. Nuestro vecino le hablamos. Si salimos a algún lugar, a la tienda o algo, le hablamos a alguien. Yo no me quiero jactar, pero a mí me gusta compartirle a quien pueda. No me da miedo, no me da temor. Predico en los transmilenios, cuando Dios me dice predica. Lo he hecho. La gente me mira mal, otros agachan la cabeza, otros oyen. No importa, estamos compartiendo el reino de Dios en la tierra. La iglesia tiene temor. La iglesia entra en la angustia y en la ansiedad del mundo. No compartimos la verdad. Nos quedamos quietos. Mire lo que hizo Jonás. Yo prefiero irme al fondo de un barco que se pierdan esos. Pero mire lo que Dios hace. Este es el tiempo de levantarnos, hermanos. Tenemos ya los medios para predicarle al mundo. Mire lo que dice la palabra en el último capítulo. Dice 10 dijo, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera a la cual yo trabajé? No trabajaste tú, y la hice crecer. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No tendré yo piedad más de ellos. La misericordia de Dios. ¿Por qué estamos nosotros aquí recibiendo? Es por la misericordia de Dios. ¿Por qué tú te apartaste del mundo y ahora verdaderamente tienes una relación con Dios? Es por su misericordia. Porque un día tú te quebrantaste ante Dios y le dijiste, Señor, solo contra ti he pecado, Señor, y mi pecado está delante de tu presencia, Señor. Perdóname, porque tú eres el único que perdona pecados, Señor. No hay hombre sobre la faz de la tierra que tenga poder y autoridad para perdonar pecados, porque el que hace eso está negando la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra de Dios es perfecta para la humanidad. Nosotros la conocemos, iglesia. Caminemos bajo lo que Dios dice. Y quiero hablarle a esas personas que me están viendo por la cámara en este momento. Dios me puso un día, 2 días antes orando a la madrugada y me mostró y vi varias personas. Te hablo a ti, joven, a ti, tú que me estás mirando, te hablo a ti. No sé de qué nacionalidad eres, pero te estoy hablando a ti, te estoy señalando con este dedo y te digo lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón y te puedo hablar con autoridad. Tú, Dios te llamó a ser un salmista. Tú escribiste salmos para Él.
Tienes un talento grande en la música. Eres un compositor nato para Dios. Y tú le escribiste salmos. Pero tú te apartaste de los caminos de Dios. Volviste al mundo. Y Dios te ha venido te ha redarguido en el corazón. Y tú no has estado inquieto porque Dios te ha venido llamando a ti. Te digo, joven, quien me está escuchando por estos medios, Dios te está diciendo, vuelve a mis caminos, porque contigo tengo planes y propósitos jamás visto. Tu postrer estado será mayor que el primero cuando te llamé, porque te he llamado a ser un salmista mío, porque sé que cuando tú compongas es mi espíritu quien te está inspirando, y esas canciones y lo que tú haces para mí y esos himnos tocarán a muchos, te dice el Señor. Aleluya. Padre, yo te doy gracias a ti, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Cuando nosotros leemos la parábola de la gran cena, cuando ese hombre o padre de familia, ese hombre rico y próspero que llama y dice, prepárenme la gran cena, y le dice al jefe de él, le dice al empleado, prepáreme lo mejor que tenga, porque voy a traer mis mejores invitados. Y lo prepara y le dice, patrón, ya tengo todo listo, todo está preparado. Y le dice él, ahora vaya y invite a todos mis amigos, a todos esos personajes, tráigalos a mi gran cena. Y él fue y los invitó, y todos se excusaron delante de él. Y el padre, dice la Biblia, que él se enojó en gran manera y le dice, ahora, como no quisieron venir, ve a las plazas, a los collados, a las calles, ve a las carreteras y recoge al mudo, al ciego, al sordo, a la prostituta, al homosexual, recoge al que roba, al sicario, recógelos y mételos a mi gran cena, y si no caben ya más, empújalos a entrar. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana, porque si verdaderamente no hubo arrepentimiento en los primeros, pero en los segundos, cuando Dios llama a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, la Biblia dice que las rameras y los más pecadores de este mundo, en cuando el Señor venga por su iglesia, ellos irán delante de Dios, porque verdaderamente se arrepintieron, hubo un corazón sincero en sus vidas. Y sé que Dios quiere eso para ti, hermanos. Si hay algo en tu corazón, si hay algo que esté estorbando la comunión con Dios, si hay algo que dice, no puedo más, no puedo salir de esta cárcel en que estoy, Dios está listo para decirte, yo te amo y te quiero traer a libertad en este momento. Si hay algo que te perturba, sácalo hoy a la luz y dile, Señor, no puedo más, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque sé que tú me perdonas, que tú me guías, que tú me fortaleces, Señor.